Bienvenidos a este tiempo de orando en familia con el pastor Pedro. Es un gozo poder volvernos a encontrar y sobre todo en la presencia del Señor para buscarle siempre en todo momento y en todo lugar. Una de las cosas entre tantas que demanda el hecho de nosotros acercarnos al poder de Dios y mantenernos en contacto con ese Dios a quien tanto anhelamos, necesitamos. Uno tiene que tener sed de Dios, hambre de Dios. Dice que tengo sed del Dios vivo. Cuando empiezas a sentir eso en tu vida, tú te vas a dar cuenta que en el lugar donde estés, tú vas a sentir la seguridad, la protección de esa fuerza sobrenatural que viene a tu vida y que empieza a manifestar muchas manifestaciones gloriosas en la vida del hombre. Tú puedes estar sentado en tu casa, tú puedes estar allí, en ese lugar en donde te encuentras, pero sin duda alguna, la mano de Dios se va a posar sobre tu vida. Y cuando la mano de Dios se posa sobre tu vida, tú vas a sentir inmediatamente que hay algo especial que está tratando contigo. Cuando uno camina en el campo espiritual, entonces uno puede ir descubriendo muchas cosas interiormente que van más allá de lo que es nuestro campo material. Y cuando uno mira espiritualmente, es ir caminando en el camino espiritual, lo que yo pudiera decir en el mundo espiritual. Porque hay un mundo espiritual que es muy agresivo, muy malo, que corresponde a los espíritus del ocultismo, de la maldad, que siempre procuran hacerle daño al ser humano. Pero hay un mundo espiritual donde nos ponemos en conexión con Dios. Y en ese mundo espiritual tú empiezas a transitar por él. Y en la medida que tú vas transitando, tú vas descubriendo muchas cosas que de manera material nunca las podrías ver. Dios se ha de manifestar en tu vida de diferentes formas. Dios puede aparecer en tu vida como un fuego. Le apareció a Moisés en una zarza y esa zarza ardía. Y Moisés logró algo extraño, porque es que lo sobrenatural es muy diferente a lo natural. Lo natural nace, crece, se desarrolla y muere. Pero lo sobrenatural, algo extraordinario que Moisés se dio cuenta, es que aquella zarza ardía. Pero aun cuando sus llamas eran muy fuertes, él notó que no se consumía. Y de esa manera, él pudo observar que había algo muy extraño para el sentir físico, para el sentir humano, porque las cosas espirituales de Dios solamente se pueden distinguir, se pueden entender, se pueden discernir, es cuando tenemos el Espíritu de Dios. Por eso nosotros no podemos acercarnos a Dios solamente pensando en nuestras experiencias, solamente pensando en las capacidades, solamente pensando en el intelecto. Todo esto es bueno,
no lo podemos descartar. Pero todo este aspecto que te he mencionado, estos elementos te sirven en tu vida material, en tu vida cotidiana. Pero cuando se trata de tener una experiencia ya totalmente espiritual, tú tendrás que empezar a explorar el mundo espiritual, donde el Espíritu de Dios se mueve. Se mueve de manera que si tú estás en el Espíritu lo podrás comprender. Es por eso que en estos tiempos necesitamos, además de nuestra vida cotidiana, de nuestros conocimientos materiales, intelectuales, necesitamos tener una experiencia de forma tal que supere lo material. Ese encuentro que tuvo Pablo con Jesús. Él escuchaba la voz. Él vio el rayo de luz. Pero él no veía a nadie. Con sus ojos materiales no lo podía ver. Pero Dios estaba hablando a través del Espíritu. Y Pablo podía distinguir la voz. Es la misma manera como Dios ha de hablarle a los hombres espirituales. Les va a hablar en el Espíritu, ellos van a entender en el Espíritu. Van a existir visiones, palabra profética, palabra de conocimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Todas estas cosas las puede ver el ser humano cuando su vida está totalmente conectada con el Espíritu de Dios. Es allí donde podemos ver tantas cosas. Por eso muchas personas hoy no pueden distinguir las cosas espirituales y no las pueden comprender. Y a algunos les parece locura, porque estas cosas no se pueden discernir sino en el Espíritu de Dios. Por eso cuando algunas gentes que no tienen conocimiento de esta palabra y de los principios espirituales de Dios, a ellos les parece que lo que estamos hablando, lo que estamos sintiendo, no lo pueden entender. Una persona en el Espíritu que puede hablar con Dios, una persona que puede orar por un enfermo, y ese enfermo tiene la capacidad de sanarse porque el Espíritu de Dios manifestado a través de su poder hace maravillas. Puede levantar enfermos, puede resolver problemas, puede apartar de nosotros cualquier situación difícil y por muy dura que sea. Tú te vas a dar cuenta que todo pasó en un momento en el que tú no entendiste. Y tú no lo puedes entender en el aspecto humano, porque esto se está generando en el mundo espiritual, es decir, en ese contacto que tú tienes con Dios a través del Espíritu, y Dios empieza a operar cosas que son incomprensibles para ti. Yo les decía en otras ocasiones, las cosas secretas le pertenecen a Dios. Hay cosas que nuestra capacidad mental, que nuestra capacidad finita, porque nosotros tenemos una limitación en relación con lo que son las manifestaciones de Dios. Tenemos un límite, nuestra mente humana tiene una capacidad limitada. Si nosotros pudiésemos entender todas las cosas, entonces nuestra mente no tendría la capacidad, perdería el equilibrio y hasta podíamos perder la noción de nuestra capacidad. Porque son más allá de nuestra resistencia, de nuestra capacidad. Es como cuando tú le metes una capacidad de voltaje a un equipo y ese equipo solo tiene una capacidad para resistir, pero cuando le aumentas un volumen más allá, él va a explotar. La mente de nosotros los seres humanos tiene una capacidad de resistencia para adquirir ciertos conocimientos.
Mucha gente le hace preguntas a Dios, ¿por qué están pasando cosas como esta? Hay cosas que no las podrás comprender, porque hay cosas que son secretas de la intimidad del poder de Dios, de su manifestación. Ahora no las podemos entender. Pero dice la Escritura que ahora vemos oscuramente como por un espejo cuando está así como un poco borroso, que no tiene claridad, dice, vemos oscuramente como por un espejo. Pero llegará un tiempo cuando veremos cara a cara y sabremos quiénes somos en realidad en la presencia del Dios Altísimo. Es por eso que debemos despojarnos de todo peso y certidumbre para que nuestras vidas puedan tener una exacta conexión con el poder de Dios, de tal forma que no haya ningún impedimento. Y si lo hubiese entre nosotros y Dios, Él es todopoderoso para hacer que las cosas sucedan. El profeta Daniel hizo una oración a Dios, estaba preocupado por conocer algunas cosas que su mente no habían logrado obtener la información. Y él oró a Dios, porque estaba preocupado por conocer el secreto de las 70 semanas. Y en esa situación, el profeta clamó a Dios en oración. El contacto se mantuvo. Inmediatamente que Dios recibe la oración de Daniel, envía la respuesta. Pero cuando venía la información a Daniel, al profeta, los ángeles del enemigo, del diablo, se interpusieron y no permitieron que la información llegara. Es ahí donde muchas veces tú has dicho, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué no me sano? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué el Señor no me da un empleo? ¿Por qué no recibo las cosas necesarias? Y muchas veces empiezas a renegar contra Dios. Daniel no hizo eso. El profeta siguió esperando en Dios. Y cuando Dios vio que la información no llegaba, se dio cuenta que unos ángeles de Satanás se interpusieron. Y entonces envió un ángel con mucho mayor rango. Y pelearon contra estos ejércitos demoníacos. Y la información pudo llegar hasta la vida de Daniel. Y cuando llegó donde Daniel le dijo, tú eres un hombre muy querido de Dios. Y tu respuesta fue enviada en el mismo momento, pero Satanás se interpuso para que tú no recibieras la información. ¿Cuántas veces has estado desesperado tú? Porque estás esperando respuesta de Dios. Ahora ya sabiendo esto, entonces tienes que reprogramarte y orar contra todas esas fuerzas enemigas y destruirlas en el poder de la fe y hacer que ellas se hagan a un lado y tú puedas recibir la respuesta. Dios nunca te abandona, ¿sabes? Dios nunca te hace esperar, pero sí hay fuerzas que se interponen para que tú no recibas la respuesta de Dios. Por eso yo quiero que hoy, no solo hoy, que entiendas que hay que orar a Dios por todas estas cosas. Pero vamos a orar juntos para que muchas respuestas que tú estás esperando y que han sido intervenidas por el poder de Satanás, hoy puedan ser rotas esas ataduras, esas barreras, y tú vas a recibir el milagro, la respuesta de Dios para tu vida. Ora conmigo allí donde estás. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, ahora derribamos las barreras que se oponen entre Dios y mi oración y mi respuesta y mis soluciones, porque yo confío en el poder del Dios de los cielos. Y ahora todas estas barreras se destruyen.
todas las ataduras son rotas y yo recibo en el nombre poderoso de Jesús la respuesta que espero para mi vida. Sé que lo hace, Señor, y ahora voy a estar confiado, confío en que la recibo. Ya no que la voy a recibir, que la recibo ahora mismo. La recibo ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios va a generar respuestas, soluciones. Y yo espero que tú, cuando recibas todo esto, nos envíes un comentario, un testimonio para alimentar la fe de otros que también están en las mismas condiciones que tú. Yo oro a Dios para que todo esto sea una realidad. Para que todo esto tú lo recibas, porque a partir de este momento ya es una realidad. Porque tú no tienes que hablar ahora para un futuro, esperar, se va a hacer, no, se hizo, lo creo, lo recibo, ahora empieza a moverte en esa fe, lo recibo, está hecho, esta solución es una realidad, ahora mismo yo la estoy recibiendo, yo camino en fe, la enfermedad se fue, el problema se fue, ahora mismo todo es resuelto y yo empiezo a caminar en la gloria y en la grandeza del Señor Jesucristo y todo se vuelve real para mí y para los que yo estoy esperando que reciban solución. En el nombre de Jesús te deseo todo lo mejor para ti y sigo orando para que Dios te siga bendiciendo grandemente. Bendiciones a todos.